Wallace, Wallace, ¿Qué ocurre? ya sé chino. ¿Ah? ¿Desde cuándo estudias chino? Desde... hace unas horas. ¿Ah? No te entendí. Dije que... hace unas horas. ¿Qué? No estás hablando claro. No tiene importancia, solo escucha. A ver, 我认为奶酪是世界上最好的食物，它优于鳄梨。鳄梨很好，但奶酪更好。 vaya, ¿en serio hablas chino? Pensé que solo bromeabas. 我一直很认真地说，你猴子。 Wow, sí que lo dominas. Pero, ¿por qué suenas tan diferente cuando hablas en chino? 那是因为这是一种音调语言。 ¿Ah? Dije que es porque el chino es un idioma tonal, así que suena bastante diferente. No, no me refiero a eso. Ya sé que es un idioma tonal, pero tu voz suena diferente. 我不知道你在说什么。 Sí, ahí está de nuevo. Suena algo robótica. No tengo idea de qué hablas. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Nada. Estoy seguro de que vi algo. No sé de qué hablas. ¿Eso es un traductor? No. Solo pusiste el traductor a leer en chino, ¿verdad? Oh, hola humanos. No los vi ahí. Bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué hablas? Ya sabíamos que estaban ahí. El día de hoy hablaremos sobre una familia lingüística muy interesante. Se trata de las lenguas sino-tibetanas. La familia de las lenguas sino-tibetanas es la segunda familia lingüística más grande que existe en el mundo, basándonos en la cantidad de hablantes nativos que tiene. ¿Y cuál es la primera? La del primer puesto serían las lenguas indoeuropeas. Ya sabes, esa gran familia que incluye grupos como las lenguas romances, las lenguas germánicas, las eslavas y todas esas lenguas que tantos humanos hablan. Oh, cierto. Ya hemos hablado mucho de varias ramas de esta familia lingüística. Así es, pero hoy no. Hoy es el turno de las lenguas sino-tibetanas, la cual es una familia bastante grande e interesante. ¿Cuántos idiomas pertenecen a esta familia? Es difícil saberlo con exactitud, por todo ese asunto de dialectos versus idiomas que ya hablamos en aquel otro video, pero existen más de 400 idiomas en esta familia. Vaya, esos son demasiados idiomas. ¿Dónde se hablan? Principalmente en lugares como el norte de India, la península de Malaca, en la mayor parte de China y varios lugares cercanos. El chino que tú, hablas, hace parte de esta familia, ¿no? Así es, el chino es el más grande de la familia y es un caso bastante interesante, pero ya hablaremos del chino en un momento. ¿Qué otros idiomas pertenecen a esta familia? Bueno, la verdad es que los humanos aún no están 100% de acuerdo en muchas cosas referentes a esta familia lingüística. ¿A qué te refieres? Aquí hay algunos humanos que proponen que ciertas lenguas pertenecen a esta familia y otros que dicen que no. Y ya sabes, cosas de humanos. Debí suponerlo. Pero según lo que generalmente es más aceptado, las lenguas sino-tibetanas están divididas en dos ramas principales, las lenguas tibetano-birmanas y las lenguas siníticas. ¿Tibetano-birmanas? Sí, los idiomas dentro de esta rama son hablados por aproximadamente unos 60 millones de humanos, y de estos idiomas, el más grande es el birmano, que es hablado por aproximadamente la mitad de esos humanos. Es ese idioma lleno de divertidos círculos en su sistema de escritura, ¿no es así? Sí, ese mismo. Es principalmente hablado en Myanmar, también conocido como Birmania. Es el idioma mayoritario en este país y es hablado por los Bamar, el grupo étnico mayoritario de ese país. El sistema de escritura de este idioma es una abugida, algo así como un punto medio entre un alfabeto y un silabario. Ya explicamos eso más a fondo en otro video. Exactamente, es un sistema de escritura bastante interesante, pero la verdad, dentro de las lenguas sino-tibetanas me parece que el sistema de escritura que se ve más genial es el tibetano. ¿Por qué te gusta tanto? Solo míralo, con esos ángulos y formas tan interesantes. Es un alfabeto con mucha personalidad. Tienes razón, se ve bastante genial. Sin duda alguna, este alfabeto es usado por las lenguas tibéticas e incluso por idiomas no tibéticos que son culturalmente cercanos al Tíbet. A todas estas, ¿cuáles son las lenguas tibéticas? Bueno, las lenguas tibéticas son un grupo de unas chorrocientas variedades lingüísticas descendientes todas del tibetano antiguo. Muchos humanos se refieren a ellas como dialectos, pero la verdad es que estas variedades se pueden agrupar en unos 25 grupos, los cuales no son mutuamente inteligibles, por lo que se podría pensar en ellas como 25 idiomas diferentes. Ya veo. ¿Y cuáles son algunos de estos idiomas? Algunos de los principales son el tibetano central, el ladakhi, el sherpa, el choni, el tibetano de Khams, el tibetano de Amdo y muchos otros. 25 idiomas son muchos idiomas. Me imagino que las lenguas tibéticas son habladas por demasiados humanos. Bueno, la verdad es que no tantos comparados con otros idiomas. Los idiomas tibéticos son hablados por unos 6 millones de humanos, principalmente en China, pero también en India, Pakistán, Nepal
y Bután. ¿En serio? ¿6? Así es, recuerda que en el mundo existen más de 7000 idiomas, pero la gran mayoría son hablados por muy pocos humanos. Es cierto, ya lo hablamos en otro video. Pero aún así, las lenguas tibéticas son las segundas más habladas dentro de la rama de las lenguas tibeto-birmanas, justo detrás del birmano. ¿En serio? ¿Entonces son solo el birmano y las tibéticas en esta rama? No, existen muchísimos otros idiomas dentro de esta rama, pero son hablados por muy pocos humanos. Solo mira esta gráfica, todos estos colores de aquí representan a todas las lenguas tibeto-birmanas. ¡Santos macacos! Entonces, ¿qué es todo este rojo de aquí? Las lenguas siníticas, la otra rama de las lenguas sino-tibetanas. Oh, cierto. Las lenguas siníticas se refieren al chino, ¿no? Así es, habladas por unos 1300 millones de humanos, las lenguas siníticas son por mucho la rama más grande de las lenguas sino-tibetanas. El chino es un idioma muy curioso, es una de las muestras más interesantes de lo que hablamos en aquel video sobre dialectos. Ya lo creo. Es un idioma, pero no es un idioma porque son muchos idiomas aunque sea un solo idioma. Al mejor estilo de los humanos. Y que lo digas. Los hablantes nativos de chino a menudo consideran al chino como un solo idioma. Las variantes que existen como por ejemplo el mandarín, el cantonés, el wu o el hakka, entre otros, las consideran como solo dialectos. Así es, pero la verdad es que los dialectos del chino son tan diversos que muchos de ellos son mutuamente ininteligibles a pesar de que existe un continuum dialectal. Muchos lingüistas los consideran como idiomas diferentes. Y lo son. Muchos humanos suelen confundirse con este asunto ya que usan el mismo sistema de escritura, entonces piensan que son el mismo idioma, pero la verdad es que son diferentes idiomas con sus propias reglas, pronunciación y todas esas cosas que tienen los idiomas. Es cierto que la escritura ayuda un poco con eso de la inteligibilidad, aunque dos variantes de chino sean ininteligibles en su forma hablada, es posible que se entiendan bastante bien en la forma escrita, por eso de los logogramas. Sí, como cada carácter representa una idea y no un sonido, es mucho más fácil que entiendan el contenido de un texto. Mencionaste una vez que algo similar pasa con el japonés, ¿no? Sí, el japonés no tiene nada que ver con el chino, no son parte de una misma familia lingüística, no tienen un origen común y no son mutuamente inteligibles, pero como el japonés usa muchos caracteres chinos, hablantes de chino pueden hacerse una idea general de qué habla más o menos un texto en japonés, pero sin muchos detalles. La magia de los logogramas. En todo caso, los dialectos del chino son tan diversos que algunos lingüistas incluso los comparan con las lenguas romances. ¿En serio? ¿Así de diferentes son? Yup, solo piensa en lo loco que es. Imagina que todos los países del mundo que hablen un idioma romance fueran un mismo país. Sería un país gigantesco. Lo sería, pero ahora imagina que sus habitantes dicen hablar un mismo idioma llamado romance. Creo que algunos de estos humanos tendrían problemas para entenderse. Ya lo creo. Imagina que un humano dice, hola, hablo romance, y el otro le dice, genial, entonces puedes entender a este sujeto. Intenta decirme algo, pero es de Rumania y no le entiendo nada. Y el humano le diría, ni aunque los macacos vuelen. Y el otro le respondería, pero hablan el mismo idioma, son solo dialectos diferentes. Y el humano le respondería, así es, pero es rumano, nadie entiende a los rumanos. Y el rumano diría, Transilvania Dracula Pantov Nintendo Frigider Ferastra. Y todo el mundo estaría muy confundido. Definitivamente podría ocurrir. Sin duda, pero en todo caso, más allá de la inmensa diversidad de las lenguas siníticas, el chino es bastante interesante. Al igual que muchas otras lenguas sino-tibetanas, el chino es tonal, lo que quiere decir que la forma en que entonas una palabra puede cambiar por completo su significado. Es cierto, el chino estándar, que es mandarín basado en el dialecto de Beijing, tiene 4 tonos, pero esto varía de un dialecto a otro. Pueden llegar hasta 7 tonos. Es cierto, en mandarín, por ejemplo, si dices ma, significa madre, si dices ma, significa cáñamo, si dices ma, significa caballo y ma. significa maldición. Si no pones cuidado, acabarás diciéndole a alguien que su madre es un caballo maldecido con cáñamo. Es un idioma fascinante. Y que lo digas. La verdad, toda la familia de las lenguas sino-tibetanas se ven bastante interesantes. Así es una lástima que los humanos aún no hayan investigado tan a fondo esta familia lingüística como a otras. ¿Por qué lo dices? Aún hay muchas cosas que no saben de esta. Por ejemplo, aún no han reconstruido por completo el idioma proto-sino-tibetano. Y aún hay un montón de desacuerdos sobre si se debería incluir ciertos idiomas dentro de la familia. Vaya, espero que avancen pronto. Me gustaría saber más sobre esta familia lingüística. Y a mí, habrá que esperar a los humanos. Gracias a Ricardo Valdés, a Dante Macías y a Cray1404XD por la idea para este video. Así es, gracias humanos. Si tienen alguna idea para otro video, dejen un comentario con el hashtag PrimatesHablanDe. No olviden el hashtag para que así sus cultivos de mazorcas crezcan aún más. ¿Ah? Como los ancestros milenarios solían decir, 为了幸福的生活，订阅频道。 Cheddar, ya te dije que poner al traductor a hablar por ti no es saber un idioma.
信息灵长类为忠实的订户提供奶酪。